Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios sea con nosotros, Dios nos bendiga. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras y continuando con la serie que ya llevamos como 4 domingos, que ya está en YouTube para el que lo quiera ver, ahí está ya documentado. Vamos a continuar. Hoy es 14 de diciembre del 2025 en la Congregación de los Mitras, para los que nos van a ver en YouTube. Vamos a continuar, hermanos, y estamos viendo el origen de las sectas o denominaciones. Entonces, ya el domingo pasado empezamos a ver un desglose. Les di las hojitas, las deben de tener, no las piden, porque ahí viene toda la base. Y nos dimos una parte. Vamos a continuar con la otra parte de cómo surge la Edad Oscura y cómo surge la Reforma. Todo eso lo vamos a analizar ahorita. Y ya vimos todas las apostasías que se llevaron a cabo. Entonces, pero vamos a iniciar también con la base fundamental de la filosofía y la retórica que usaron los primeros en estas apostasías, los cuales llevan el nombre de, y dice bien, gnosticismo, calvinismo, arminianismo, y ahí salieron las sectas denominacionales, como lo pueden ver aquí arriba, ahí está. Aquí está el gnosticismo, de ahí surgió el calvinismo, después del calvinismo el arminianismo, y de aquí todas las sectas denominacionales o todas las iglesias fundadas por hombres. Todas las iglesias fundadas por hombres tienen esta base. Está aquí arriba. Bueno, entonces, es el origen de las sectas. Miren, hermanos, muchos dicen que ¿para qué te metes en eso? Vamos a ver nomás lo que dice ahí en la Biblia, el escrito, pero como miembros de la Iglesia de Cristo, este es quizás uno de los estudios más importantes en los que un cristiano puede participar. Como miembros de la Iglesia de Cristo, nosotros debemos saber cómo piensan los que no son de la Iglesia de Cristo, o sea, las iglesias fundadas por hombres. Porque, dice ahí en el el trabajo y la obra de la Iglesia son 3, de memoria. Son evangelismo, edificación y benevolencia. ¿Sí? Evangelismo, edificación y benevolencia. La edificación la estamos llevando aquí a cabo, nos estamos preparando. Pero la evangelización es donde estamos mal. Porque el trabajo de nosotros no nomás es, el trabajo de la iglesia que somos nosotros, no nomás es venir a edificarse, sino que hay que salir afuera de las 4 paredes a evangelizar. ¿Y qué quiere decir evangelizar? A traer almas a Cristo, todas las almas perdidas. Entonces, todos los que tienen esa doctrina es diabólica, como ya lo analizamos en 2 domingos anteriores, pues necesitamos saber cómo piensan, porque si no, ¿cómo nos vas a convencer? Porque dicen, no, yo no me meto. No, tienes que saber en qué texto se basan ellos, cómo lo tuercen y con qué texto los vamos a convencer. Con mansedumbre. Entonces necesitamos saber en qué pensaron ellos para salirse del Nuevo Testamento y meter sus propias opiniones. Por eso este estudio, para los miembros de la Iglesia de Cristo, si queremos traer almas a Cristo, y las almas son las que están afuera, y las almas que están afuera pues son todas las sectas denominacionales, todas las iglesias fundadas por hombres, pues hay que traerlos porque están descarriados. Entonces, por eso es importante este estudio. Y es esencial familiarizarse en estas falsas doctrinas. ¿Ven? Miren, ahí podemos ver, por ejemplo, vamos a analizar entre otras partes como un preliminar los 5 puntos del calvinismo. Traigo unas hojitas, en resumen, pero exacto, de qué piensan y con qué refutamos. Ahí las traigo. Entonces, las voy a repartir, pero primero quiero que darles un análisis concreto. Despacito, nos vamos a llevar, pues no sé si 2 domingos, a ver, pero sí es importante para lo que dicen, no, pues para qué leo eso a mí que me interesa. Pues no, entonces es importantísimo esto. Mire, vamos a ver, mire, nomás así como título, después lo voy a analizar completamente, ahí están más que nada, pero esto es lo que vamos a analizar.
los 5 puntos del calvinismo, aquí están abajo, que son la elección incondicional. Los voy a decir nomás como título, después los vamos a analizar, porque estamos viendo un preliminar. Número 1, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Por qué digo esto? Porque miren, la perseverancia de los santos, por ejemplo, dicen, una vez que tú eres salvo, ya vas a ser salvo y no vas a caer de la gracia. Te vas a ir directamente al cielo aunque peques. Y vamos a dar que textos nos apoyen para contradecirlos. En esas hojitas que traigo está bien exacto y resumido. Y son una hoja por un lado y por el otro. ¿Sí? Está bien fácil. Pero eso no es lo que vamos a ver. Ahí ustedes pueden ver, fíjense bien. ¿Qué es lo que hace el calvinismo? Ustedes ven un títere, ¿verdad? Ven un títere y lleva una mano. Una cosa según los calvinistas, dice bien, el hombre está tan corrompido por el pecado que no puede buscar a Dios por sí mismo. Quiere decir que no tiene libre albedrío. Libre albedrío es cuando tú puedes aceptar o rechazar. Dios te da esa gracia, esa cualidad. Nosotros como cristianos podemos aceptar o rechazar el Evangelio. Y ellos dicen que no tienes, entonces eres una marioneta. Esa es una de tantas cosas que vamos a ver. ¿Ves? Entonces, ese es el punto, hermanos. Pero fíjense bien, hermanos. Vamos a ver la advertencia que hace el apóstol Pablo. Pablo, desde un principio, él está diciendo en el año 59 que iban a venir los rapaces. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y para que sepan ustedes de antemano, el primer gnóstico, que está en Hechos 8, es Simón el Mago. Acuérdense de Simón el Mago en Samaria. Ahorita se los voy a explicar. Fue el primer gnóstico. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Pero, para poder entender lo que ya les expliqué el domingo pasado y no terminé, es esta lámina. Que ya les di ahorita. Es el origen de algunas iglesias fundadas por los hombres y sus doctrinas. Miren. Ahí, en las 2 rayas azules, ahí dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que dice. Pero allá arriba, vamos a analizar aquí del año 33, allá en la primera esquina, acá al año 450, cómo fueron introduciendo apostasías. Miren, ya les expliqué el domingo pasado que la iglesia de Cristo tenía ancianos, y otra vez les digo, diáconos y todos los que están abajo ahí, pero después ellos nombraron un anciano jefe de cada congregación, y así se fue por ciudad, hasta llegar a la piramidal, y nombraron al Papa en el año 600. Ya se los expliqué, ya está en YouTube el domingo pasado. Ahí empezaron ellos, si ustedes ven el lado izquierdo, dicen ciertos alimentos prohibidos, y luego ven las flechitas que están acá, como guardar el 7º día, la circuncisión. Esos se iniciaron desde el año 33, 34, empezaron las sectas judaizantes y las sectas gnósticas, hasta el año 60. Y luego ya después para acá, entonces ya por el gobierno de la iglesia se corrompió, ya entraron a obispos y hasta el Papa. Entonces ya empezaron a meter ellos todas las apostasías, como la celebración de la cuaresma en el año 140, la penitencia en el 157, imágenes en el 240, la misa en el 370, como la copia. Entonces, ahí también, ¿ves cómo estuvo el asunto? Pero ya el apóstol Pablo lo había dicho, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el segundo de Timoteo 2:4, como ven ahí, porque fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán o tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ya no era sana doctrina, era doctrina de Satanás. Entonces, eso es lo que pasó. Y por eso ustedes están viendo todo lo que vendieron. Inclusive, hermanos, miren, ahorita en la mañana estaba viendo, por ejemplo, hay un dios que se llama el dios Mitra.
El dios Mitra es un dios persa, ¿verdad? Iraní persa. Ese es el dios del sol. Ese dios es el que anuncia la luz y la esperanza. Era un dios pagano. Pero en el año llegó un emperador, el emperador Constantino, en el siglo IV, hizo oficial la religión católica. Y en el año 354, un papa que se llamaba Julio I, ese fue el que oficializó que en vez de celebrar el 25 de diciembre al dios Mitra, celebraban el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué hacían ellos? Todo eso eran costumbres paganas cristianizadas. Digo, no, para poder convencerlos, porque ellos querían evangelizar a su manera, vamos a convencer a los paganos, porque había muchos paganos, y vamos a decirles, porque ellos adoran al dios Mitra, y como era el que dominaba, y se anteponía al cristianismo principiante, digo, pues vamos a cambiarle, y vamos a poner que Jesús nació el 25 de diciembre y lo vamos a establecer oficialmente y hasta la fecha. Es una apostasía. Jesús no nació, ya le di ese estudio hasta en YouTube, no nació ahí, nació entre abril o septiembre, ya lo analizamos. Entonces, fue un capricho de una costumbre pagana, cristianizada, como las que estamos viendo en este punto, hasta el año 450. ¿Ves? Entonces, por eso todo esto que está aquí, el celibato de los sacerdotes, fue de la Iglesia Católica Romana. Y eso que está al principio era de los judíos, las sectas judaizantes y las sectas gnósticas, como que ya estaban empezando. Entonces, así es el asunto, como se lo expliqué el domingo pasado, está en YouTube para que lo quiera ver. Y ya en el WhatsApp yo ya les mandé el link para que nomás le cliquen ahí y ya lo manda al canal, que llevamos 130 videos explicando pura sana doctrina y ahí lo pueden consultar. Ok, vamos a continuar, porque esto ya lo vimos. Eran influencias prácticas del judaísmo. ¿Qué hacían aquellos? Ciertos alimentos prohibidos, guardar el sábado y la circuncisión. Entonces, pero estas otras son falsas doctrinas y la gran apostasía. Son todas esas. Y luego continuamos aquí, incluyendo la Navidad. Aquí me faltó poner la Navidad, el uso del agua bendita, la celebración de la cuaresma, la penitencia, etc. Pura apostasía, para que vean cómo son los falsos maestros que fueron iniciados en el gnosticismo, con Simón el Mago, que ahorita vamos a analizar. Dice bien. Y esto es lo que no alcanzamos a ver el domingo pasado. Mira, ahora vamos a analizar del año 450 al tiempo presente, cómo surge todo. Mire, nosotros aquí estamos en la Iglesia de Cristo de la Mitra, la siguiente cura, el Evangelio no adulterado. Aquí en las mitras vive y permanece para siempre en la tierra, porque dijo en Mateo 15:13, Cristo, toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada. Así que hay que tener cuidado. Entonces, continuamos. Miren, aquí está. Fíjense bien cómo empezó, porque de aquí parte la base que vamos a analizar. Fíjense bien, aquí la gran apostasía sigue, como estamos viendo. Aquí está, la gran apostasía sigue. Mientras que en la Iglesia de Cristo seguimos aquí. ¿Ves? Es el Evangelio no adulterado, lo es la sana doctrina. Miren, por ejemplo, en el año 631 introdujeron los instrumentos de música. 631. Ellos ya tenían música, órgano, por eso siguen ahorita en las iglesias bautistas reformadas, todas metodistas, con sus órganos, guitarras, acordeones. Y el papado en el 606. Aquí empezaron los apóstoles máximos que intentan seguir la Biblia, porque ven la indulgencia, la Santa Inquisición en el siglo XII, las cruzadas en el siglo XI, y luego la peregrinación, concilios, enseñan que el bautismo no salva, promueven el desorden en el culto, etc. Miren, hermanos, dice bien, esto se puede dividir en tres áreas. Esta hojita ya la tiene. Hasta aquí más o menos es la edad oscura. Y luego sigue la reforma como en el 1500, aquí la reforma. Y luego ya después del 1500 para acá empezaron la proliferación de sectas, que son las adventistas,
la metodista, la bautista, la presbiteriana, mormones, testigos de Jehová, discípulos de Cristo, que son los pentecostales. Entonces, este es todo lo que ha venido surgiendo. Y la base de ellos es el gnosticismo y el calvinismo. Entonces, se dice bien, desde la edad oscura, la Iglesia Católica Romana, y luego ya se divide en la Iglesia Ortodoxa griega y en la romana, en el año 1000, y luego en 1500 empieza la luterana, 1531, y de ahí todas las demás denominaciones. Ese es el punto de cómo es el origen de estas iglesias, en qué año y en qué época se divide. La edad oscura, la reforma y la proliferación de las sectas hasta el tiempo presente. Y es bien. Entonces, todas estas iglesias están basadas en el calvinismo, es la teología de Satanás, es la que vamos a analizar, con hechos y preocupación. Entonces, ese es el punto, hermanos. Y aquí están todos del año de empezar, y nosotros empezamos en el año 33, la iglesia de Cristo fundada por Cristo, y estas son iglesias fundadas por hombres. Y ahí está todo el estudio, ya tienen esta hojita. Ok, continuamos, fíjense bien. Pero ahorita, como les comenté, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, la pregunta es, ¿por qué la Iglesia de Cristo insiste en que sus miembros conozcan el calvinismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Calvinista ni nada. Entonces, ese es el punto. Mira, por ejemplo, ahorita vamos a empezar a dar una ligera definición de lo que es gnosticismo. ¿Ves? Después lo voy a ampliar, y lo que es calvinismo. Nomás para que tengan una idea. Fíjense bien. El gnosticismo fue y es un conjunto de ideas religiosas y filosóficas que, mezcladas con elementos cristianos, produjo un cristianismo falso, basado en un conocimiento secreto que es gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento, no en la fe obediente al Evangelio revelado en el Nuevo Testamento. O sea que ellos, las costumbres paganas las cristianizaron, como en la Navidad, por ejemplo. ¿Ves? Todo eso lo cristianizaron, según ellos. Entonces, eso es un conjunto de ideas religiosas y filosóficas, viene de los hechiceros. Ahorita vamos a verlo, fíjense bien. Y el calvinismo, que es este que está abajo, este calvinismo nace de este fue en el siglo IV, y este fue en el siglo XV, casi 1000 años después. Aquí lo fundó Agustín de Hipona, era un obispo de la Iglesia de Cristo ya apóstata, un obispo, era filósofo y escribía y pensaba, son de los retóricos que según ellos saben todo, la mente y todo eso. Y él es obispo y todo, él hizo todo, pero el que lo hizo sistemático fue Juan Calvino, un holandés aquí, o francés. Es un sistema teológico falso que distorsiona la naturaleza de Dios, del hombre y de la salvación, y que pone en peligro la esperanza de tener vida eterna con Cristo. ¿Por qué la salvación? Porque, miren, hermano, todos esos que tienen las ideas de las iglesias de los hombres se van a perder, porque están confundiendo el plan de Dios de salvación. Ellos dicen que no requieres el bautismo y que tú ya más con que creas no vas a caer de la gracia. Quiere decir que aunque peques, tú vas a ir al cielo. Pues entonces ya el plan de Dios de salvación lo hacen para un lado. Entonces por eso es importante analizar bien lo que pensaban antes y lo que piensan los demás. Este es el calvinismo. ¿Ves? Entonces, fíjense bien. Pero aquí, mire, esto que está aquí es muy importante, pues acá dicen, no, pues ¿para qué lo leemos? Van a pensar uno. ¿Por qué la Iglesia de Cristo insiste en que sus miembros conozcan el calvinismo? Número 1, dice bien, para entender a las personas que vienen de denominaciones reformadas, presbiterianas, bautistas reformadas, y poder enseñarles el Evangelio completo. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo el médico Lucas, escribe, dice, y está hablando de Apolos. Fuerza de Apolos, aquí explicita que ellos lo enseñaron porque no se sabía todo lo que no se sabía toda la doctrina. Dice, y comenzó a hablar con el nuevo de la sinagoga, Apolos. Era un predicador que venía de Alejandría, muy elocuente, pero ellos lo tomaron aparte y le expusieron más.
exactamente el camino de Dios. Eso es lo que debemos nosotros exponerles, más exactamente el camino de Dios a todos los que son calvinistas. ¿Ves? Miren, ahí va. El calvinismo, las sectas que son de ahí son los bautistas reformados, principalmente los presbiterianos, que esos están macizos en esa doctrina, y también siguen los anglicanos, y hay otras. Pero el arminianismo es otro teólogo que en ese siglo salió, Jacobo Arminio, fundó el arminianismo y se opuso a Juan Calvino, y él fundó el arminianismo, que ahí se basan los metodistas, los nazarenos y los pentecostales, como las asambleas de Dios. Ese análisis ya lo hice y lo vamos a ver. Entonces, fíjense cómo, para que sepan de dónde proviene, desde el gnosticismo, sale el calvinismo y en paralelo el arminianismo. Entonces, así es lo que vamos a analizar. Fíjate bien, entonces, hay que enseñarles el evangelio completo, porque ellos lo distorsionan en el plan de Dios de salvación. ¿Ves? No incluye el bautismo, y si tú salvas, siempre salvo, según ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a analizar después? Miren, número 2, para no mezclar sin querer ideas calvinistas con la doctrina del Nuevo Testamento. Hay unos que suavizan el bautismo. ¿Ves? Suavizan el bautismo y dicen, pues no hagas por inmersión completa. Nomás que crecen agüita en la frente, por decir así. Entonces suavizan ese concepto. Miembros de la iglesia de Cristo pueden hacer eso. Y también el libre albedrío con la posibilidad de caer. Entonces pueden pensar, no, es que nosotros no tenemos libre albedrío, pues sí tenemos libre albedrío, que es lo que vamos a analizar. ¿Ves? Ese es el número 2. El número 3, bueno, ¿y qué textos te definen eso? Hay que entender la verdad con amor. Hay que enseñarles con amor, fíjense bien, corrigiendo a los que están en error. Si quizás Dios les conceda que se arrepientan, porque a veces no se van a arrepentir, aunque les digas y les expliques. Por eso dice ahí, si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Ahí está el 2 de Timoteo 2:24. Ok, la número, ya ahí parece. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que un anciano y un varón espiritual deben ser aptos para enseñar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y bien, continuamos. Miren, ahí va, aquí una parte del pensamiento calvinista. Dice, muchos conceptos calvinistas se han metido en el lenguaje evangélico y aún entre algunos hermanos de la Iglesia de Cristo. Muchos conceptos. El error entra por la puerta de atrás si no se conoce. Por eso es importante, como miembros de la Iglesia de Cristo de las Migras, que sepamos qué piensan, para poder enseñarles la verdad. Si no, nunca vamos a cumplir con la evangelización y de traer almas a Cristo. Ese es el punto. Entonces, pero miren hermano, fíjense bien. Aquí estoy poniendo un breve resumen que lo vamos a ampliar de la enseñanza calvinista. Los hermanos que ya saben de esto, por ejemplo, los varones, yo sé que no hay que estar todo esto. Estos son claves. Mira, una enseñanza calvinista minimiza el libre albedrío humano. Porque dice que ya fuimos nosotros predestinados. Lo vamos a analizar. Si quiero ahorita se me la pide, ya lo tengo. Es una sola hoja, por un lado tiene un resumen completito. No me traigo eso. Ok, entonces, se enseña que Dios eligió incondicionalmente a algunos para salvarse y dejó a otros sin posibilidad real. No, está mal. El evangelio es para todos, es universal. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Y la otra, mira, el número 3, aquí está el número 3. Se presenta una gracia irresistible y que una vez salvo, siempre salve. Niegan el libre albedrío real del hombre, y aquí están los textos. Niegan que Cristo muriera por todos. Dicen que Cristo murió nomás por los que Él seleccionó. Fíjate cómo está el asunto. Y así creen. Y párale, ¿cómo le haces? ¿Ves? Y entonces, en esa hojita que tengo y que vamos a ver ahora mismo, es el resumen de dónde refutas y cómo está el asunto. Mira, ahí va. Y la otra,
Esta que está aquí enseña una seguridad incondicional, eterna, no bíblica. No para que vean por qué nosotros debemos conocer en qué consiste esos pensamientos para traer almas a Cristo. Ese es el punto. Y enseñarles. Miren, y como les dije ahorita, ellos dicen que en la enseñanza calvinista tú eres como una marioneta, porque no tienes libre albedrío. Tú no puedes rechazar o obedecer, sino que Dios ya te eligió. Ya te eligió, tú no eres. Pues no, por ejemplo, ahorita hay muchos que rechazan el Evangelio. Ese es el libre albedrío. Aceptar o rechazar quiere decir libre albedrío. ¿Ves? Entonces, el hombre está tan corrompido por el pecado que no puede buscar a Dios por sí mismo. Porque ellos creen en el pecado original de Adán. Por eso ellos dicen, no, pues a los niños chiquitos los bautizamos, porque traen pecado original. ¿Ves? Y eso lo vamos a enseñar cómo debe ser. Según ellos están mal. Entonces, bueno, eso no es para que vean cómo está el plan. Bueno, ya vimos esto. Miren, aquí yo estoy pensando, ¿cómo le hago para que los hermanos me puedan yo explicar? Porque yo no soy predicador, yo soy gráfico y pienso en bloques. Así, entonces, dije, bueno, vamos, quiero poner cómo empezó todo, quién fue el que advirtió. Y aquí en la esquina tenemos al gran apóstol Pablo. Él era de la sana doctrina. En 2 Timoteo 4:4, él nos advierte de que metiendo por rapaces. Ya nos está advirtiendo él allí. Fue en el año 59, hermanos. Mire, dice, después que el apóstol Pablo había ejercido su ministerio por 3 años entre los efesios, convertidos a Cristo, les advirtió, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Aquí están los lobos rapaces, mira, aquí está uno y aquí está el otro. Estos nosotros del rebaño, somos los miembros, nosotros somos el rebaño de Cristo, somos los miembros. Aquí yo represento a sus ancianos, por los varones más espirituales, que están guiando enseñando sana doctrina a la congregación. Entonces, pero iba a haber lobos rapaces, aquí está este lobo, y cómo a ver la boca aquí, lobos rapaces para devorar. Bueno, el apóstol Pablo ya estaba advirtiendo, aquí estamos nosotros, aquí en la mitad, aquí estamos saludando, aquí es donde el edificio y aquí es donde se reúne la iglesia de Cristo. Y van a entrar lobos rapaces. Entonces ella lo estaba advirtiendo. Por eso está aquí el origen de la secta. Ahora, miren, fíjense bien en este dibujito. Este dibujito que está aquí tiene animación, yo lo animé. Miren, aquí está Pablo, está Pedro en Samaria. Este de medio de azul es Pedro. Este de rojo es Juan. Lo mandaron, eran los ancianos que estaban en Jerusalén y fueron a Samaria para supervisar la obra que Felipe y Jacobo ya habían iniciado. Entonces ellos los bautizaron en el Espíritu Santo, y les impusieron las manos a la gente, a los hermanos que ya estaban ahí, porque ya los había bautizado en el nombre de Jesús, Felipe, pero cuando faltaba bautizarlos en el nombre del Espíritu Santo por los apóstoles. Pero ahí había un mago. Miren, fíjense aquí en esta esquinita, es un mago. Este trae una bolsa de dinero aquí. Ahí cómo se está moviendo. ¿Qué quería este mago? Es el precursor del gnosticismo. Él quería comprar ese poder. Quería comprar el poder que tenía el don que impartía porque eran dones milagrosos. Y él para hacer negocio. ¿Ves? Y aquí fue donde el apóstol Pedro lo reprendió. ¿Ves? Entonces, este hombre, Simón el Mago, fue el precursor del gnosticismo. Porque después siguió predicando en muchas partes, enseñando su doctrina de hechicería y pensamiento. Entonces, este es uno, fue el precursor. Después, y fue en el año de 45 al 60 más o menos. Y ya en el año 354, este obispo de la Iglesia de Cristo, pero apóstata, fue el que fundó el gnosticismo, todas las ideas que les definí ahorita.
Entonces, y luego, pero ya 1000 años después, este que está aquí, fíjense cómo está poniendo los ojos. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Y este otro, este calvinista de Juan Calvino, ya casi 1000 años después, se copió todo lo que decía él de esas ideas y las sistematizó. Y de ahí surgen todas las iglesias fundadas por hombres. De esos 3 personajes estamos viendo. Entonces, pero ya el apóstol Pablo, aquí ya está advirtiendo que iban a venir con un nuevo paz. Entonces, es una idea para que captemos a qué me estoy refiriendo. Ok, mira, ahí va. Ahí se ve muy grande cómo está Simón el Mago. Ahí está la bolsa de dinero. Fue el primer gran maestro de una corriente gnóstica samaritana con culto incluso en Roma. Porque él andaba viajando. Pero era de Samaria, fue lo que se pasó todo eso. Entonces, entre el año 41 y el 65. Ese es el punto. Y luego ya vinieron estos que les dije, estos 2 hombres. Ahí está viendo, ¿quién sabe qué estaba diciendo? Agustín de Hipona y Juan Calvino, no se queda viendo. Entonces, pero como les dije ahorita, fíjense bien, este hombre que está aquí se copió todo de lo que era el gnosticismo. En el año 1500 al 64, duró poco, vivió poco este hombre, pero él fue el que sistematizó todas las doctrinas evangélicas y protestantes. Pero apareció un enemigo, que es Jacobo Arminio, era otro teólogo. Casi después de muerto se salió este hombre Arminio, que de ahí sale todo un metodista. Un metodista es contrario a un calvinista bautista reformador. El error que tienen estos metodistas es que bautizan desde niños. Y está mal, o sea que el plan de Dios de salvación lo distorsionan. Fíjense bien que estoy diciendo. Estos distorsionan el plan de Dios de salvación. Aquí en estos arminianismos están los nazarenos, los pentecostales de la Asamblea de Dios y los metodistas. Diferente a esto, que acá están los bautistas y principalmente los presbiterianos. Entonces, así quedaron con esa gente. Miren bien. Bueno, ahora les voy a explicar el origen del mago. Ese mago, miren, dice Simón el Mago, precursor del gnosticismo. Dice, ¿qué le está diciendo el apóstol Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado los pensamientos de tu corazón. Quizás. Pero al parecer este hombre se bautizó. Dice, se bautizó pero por maña, sin un arrepentimiento verdadero. Porque él lo que quería era hacer un negocio. Porque él estaba engañando allá a la gente. Y ya ven que todos los magos son puras mentiras. Estaba engañando. Por eso Simón, aquí lo pongo, procedente de Quita, viajó a Roma en tiempos del emperador Claudio y promulgó todo tipo de actos mágicos. ¿Qué era este hombre? Fue un pagano cultivado en las artes de la magia y la brujería durante toda su vida. Y aquí surgió todo el gnosticismo de él. Bueno, y dice, viviendo como en el mundo en que el cristianismo y el paganismo se daban la espalda por completo. Entonces, asombrado por las enseñanzas del diácono Felipe, acuérdate que Felipe fue de los 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban, Felipe, porque hay otro Felipe apóstol, este Felipe diácono fue el que los evangelizó, él fue de Jerusalén, fue a Samaria, y después fueron los apóstoles a afirmar la obra que había hecho Felipe, y ahí se encontraron ese mago. Entonces, dice, sin embargo, nunca cargó por completo esta doctrina. Dice, en un intento de multiplicar sus poderes mágicos, Simón intentó pagar a los apóstoles Pedro y Juan para que el Espíritu Santo cayera sobre él. Porque no lo sentía dentro de sí. Esta situación llenó a Pedro de eterna repugnancia. Una repugnancia contra el mago. Simón hizo uso de la educación griega que recibió en su juventud
de sus supuestos poderes mágicos y de la doctrina cristiana para formular su propio camino, al que más tarde llamó simonianismo, porque él era Simón el Mago, simonianismo. Pero los historiadores dicen, hay historiadores del siglo I como Justino Mártir y Linneo, ¿verdad, David? Entonces ellos lo registran, no están en el Nuevo Testamento, pero ellos lo registran históricamente como un precursor del gnosticismo, ¿ves? Porque él mezclaba lo pagano con lo cristiano, ahí fue, eran las costumbres cristianas paganizadas, ese es el error que tuvo que la iglesia después del siglo I, ¿ves? Y este fue el primero. Entonces, ya para terminar aquí este punto, lo cierto es que a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por los primeros cristianos para sofocar las enseñanzas de Simón y sus seguidores, dice bien lo que digo, la fe gnóstica del simonianismo sobrevivió 2000 años, convirtiéndose en una secta religiosa aún existente en la actualidad. Aquí nacen todas las iglesias fundadas por hombres. Con este tipo de estudios que damos, se blinda la congregación. Y acuérdense que las congregaciones son independientes y autónomas. Si en esta congregación predican algo diferente, aunque se llamen iglesias de Cristo, aquí no, porque somos independientes y autónomos, ¿ves? Y por eso estamos blindados, para que no entre la apostasía. Hay que recordar lo que Pablo enseña a Timoteo. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, en el verso 16, dice: enséñales esto, porque enseñándoles esto, o sea, la doctrina, te salvarás. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Exacto, hermano. Y lo que estamos considerando en base a esto es la salvación en lo particular de cada uno. Necesitamos conocer en qué se basa uno para decir que algunos, como el Señor Jesús mismo lo dijo, está en Mateo 7:21 por allí, que le dice, son pocos los que se salvan, y el Señor les dice, ustedes permanezcan, ustedes sigan permanentes, como si fueran a salvar. Pero en Romanos capítulo 9, verso 27, Pablo escribe y les dice, si Israel fuere como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, no todos, porque hay algunos que mencionan o dicen que todo Israel será salvo, todo. Pero Romanos 9:27 dice, tan solo el remanente será salvo. Ese es el Israel que debe ser salvo. Juntamente que ese Israel se va a conjugar todo Israel en todas las naciones. Ese es el otro Israel, ya en conjunto el Israel espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de que si no abrazamos, si no practicamos la enseñanza del Señor Jesús, como le dice el Señor Jesús a los apóstoles, ir a enseñarles todas estas cosas, y aquí estoy enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Mateo 28. Es bien importante lo que usted está diciendo, porque mire, ellos tienen un texto y en eso se basan. Todas las iglesias son humanas, pero hay otro texto que lo refuta. Pero hay el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces nosotros tenemos que poner en armonía y revisar el contexto, es lo que traigo en las hojitas. ¿En qué texto se basan ellos? ¿Y cómo lo vamos a refutar? ¿Y por qué dicen eso? Porque la suma de tu palabra es la verdad. Si ellos se basan en un texto, pero no leen lo que está abajo, entonces, y ya dan una definición, pues entonces ya no están interpretando las escrituras como debe ser, porque texto sin contexto es puro pretexto. Y aparte, la suma de tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos que poner en armonía toda la Biblia, ¿ves? Y la Biblia no se contradice. A ese salmo hay que sumarle, como dice, sumarle Juan 3:16, Juan capítulo 1, No, pues todo el texto. y todo eso, muchos textos. ¿Por qué? Porque se habla de la salvación a algunos y no a todos. Bueno, mira, ya se me está acabando el tiempo y no le quiero quitar tiempo al hermano. Con esto termino por esta parte. Nomás quiero leerles esto y lo vamos a ver, si Dios quiere, el otro domingo. No falten para el que quiera una copia del librito, nomás díganme, yo se lo saco y me cuesta una feria ahí, pero no mucho. Mira, vamos a decir,
nomás para que se lleven en la mente esto. El gnosticismo pretende que el hombre se salva por una gnosis elitista. Elitista quiere decir que nomás ciertos se van a salvar. No por creer, por todo el plan de salvación, arrepentirse y obedecer el Evangelio. Como lo dice el hermano Hechos 2:38, Marcos 16:16. Ellos el plan de esta salvación lo hacen para un lado. Es nomás de ciertos se van a salvar. Y por eso contradice el Nuevo Testamento. Entonces, gnosis, para que sepan, quiere decir conocimiento. Entre sus ideas es que la materia es mala, el cuerpo es una prisión y solo el espíritu es bueno. Ya con esto termino. Número 1. El gnosticismo es una de las primeras y más peligrosas herejías que atacaron a la iglesia primitiva y que siguen apareciendo hoy en otras formas. Número 2. Es un injerto pagano o una costumbre cristiana, pagana cristianizada, que se metió en la esfera cristiana. Fíjense bien, hermanos, usaba nombres bíblicos y vocabulario cristiano, pero enseñaba otra cosa. Y número 3, por eso se ve como uno de los primeros ejemplos de lo que Pablo llama otro evangelio. No es que haya otro, sino que lo quiere pervertir, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí yo en esta idea que gnosis es conocimiento y todo lo que está contrario al Nuevo Testamento son ideas elitistas que nomás ciertos van a ser salvos, entre otras cosas. Cuando me lo pasé, yo lo entendía. Amén.